Muy buenas noches, hermanos estudiosos de la teología reformada presbiteriana. Ah, Hoy día es agosto 18, 2021. Tengo las 7 de la noche, 38 minutos desde el sur de California. Y bueno, siguiendo con nuestro estudio de la reforma en Ginebra, el origen de la reforma. Si ustedes han estado siguiendo mis videos, se van a dar cuenta de cómo progresa la reforma desde sus inicios en Ginebra, prácticamente desde la raíz de cómo empieza todo, con Juan Calvino. Hemos estudiado lo que tiene que ver con la situación política, religiosa, la liturgia, los pastores, todo lo que tiene que ver con el concilio en Ginebra, cómo de ahí se va extendiendo la fundación de la Academia de Calvino, que también vamos a hablar en más detalle. Ahora vamos a hablar sobre el mensaje de los ministros reformados originales en Ginebra. Esto es muy importante, tome nota, tome mucha nota, porque la pregunta es, si usted es evangélico, esto le va a ayudar a usted a saber la diferencia y qué es la reforma, porque seguramente usted no sabe qué significa la reforma, de dónde nace. Si usted se llama presbiteriano reformado, pero no sabe esto, bueno, usted necesita saber el origen. Usted necesita saber por qué soy lo que soy. Básicamente, siempre le preguntan, ¿usted qué religión es? ¿Cómo va a responder? Digo, que diga usted reformado o presbiteriano. Y alguien le pregunta, ¿y de dónde viene eso? ¿Cómo empezó? O sea, todas esas preguntas uno tiene que estar capacitado para defender y saber por qué uno es lo que es, ¿no? No va a entrar usted a un lugar sin saber por qué entra ahí. Tiene que haber una razón, ¿no? Entonces la razón es saber por qué yo soy presbiteriano reformado y no soy, digamos, bautista o pentecostal o testigo de Jehová. Entonces tiene que haber una razón. Eso no apareció de la noche a la mañana. Entonces, uno sabiendo eh, el origen y el mensaje, uno puede decir, bueno, yo quiero y creo que esto es la verdad, entro aquí. Porque eso es religión, ¿no? En el cristianismo está el catolicismo, que es la mayoría. Uno tiene que saber también de dónde viene el catolicismo, ¿no? Que alguien le diga, bueno, porque nací católico. Eso no explica. Tienes que saber la doctrina. O sea, prácticamente toda persona que profesa una fe, sea lo que sea, tiene que saber por qué está ahí. Y una de las cosas es no solamente, bueno, porque yo estoy de acuerdo con lo que cree, sino de dónde nace eso. Bueno, alguien tuvo que haber creado eso, ¿no? Alguien tuvo que haber creado eso, vino de algún lugar. No acepte algo sin saber el origen. Eso es lo que estoy diciendo. Una vez que acepta, que sabe el origen, entonces usted va a saber si está o no está. Y si no está en lo que usted sabe, que ya sabe que no es, bueno, simplemente puede salirse de ahí. Así. Porque nadie está obligado a estar en un lugar, especialmente lo que tiene que ver con la fe cristiana, cuando se da cuenta que están enseñando algo que no esté de acuerdo a las escrituras. Bueno, en cuanto a la reforma, vamos a ver el origen de esto. Es muy importante. Entonces, el mensaje de hoy es el mensaje del ministro reformado original. ¿Ok? Esto es muy importante que usted sepa, ¿no? Eh, en Ginebra, por ejemplo, los ministros tenían la vocación que no podría estar separado del mensaje de salvación que ellos estaban proclamando. Calvino y Beza, Teodoro Beza con Z, frecuentemente recordaban a sus congregaciones de este hecho desde el púlpito de Saint-Pierre en Ginebra. Los ministros cristianos eran legítimos sola al extenso de que ellos predicaran el verdadero evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es la sustancia del evangelio cristiano? ¿Cuál es la sustancia? Estas buenas nuevas que los ministros de la Reforma en Ginebra, ¿no? Estaban esperados o tenían la expectación, la gente la expectación que ellos proclamen, ¿no? Generalmente estaba articulado en tres documentos principales. Primeramente, la confesión de fe, 1536, eso lo elaboró Calvino, la confesión de fe. Número dos, el catecismo
ginebrino, 1541, para enseñar especialmente a los niños. El catecismo ginebrino. Pero, oiga, dice a los niños, pero cuando usted lo lee son cantidad de preguntas y teología. Así que es para todos. Y la liturgia ginebrina, 1542. Estos tres documentos prácticamente sintetizan lo que es la verdadera doctrina reformada en Ginebra, de los autores. Estos documentos es importante que se sepa. ¿Usted es reformado? ¿Por qué es reformado? ¿Por qué es presbiteriano? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Bueno, esta es la razón, este es el origen, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si alguien le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mensaje católico o reformado? Dime cuál es, tú que eres presbiteriano reformado. Bueno, usted tiene que saber cuál es. Por eso está ahí. En las décadas siguientes, a 1542, las autoridades cívicas y religiosas de Ginebra intentaron enforzar que la gente se suscriba a estas confesiones básicas como la norma de la fe cristiana, ¿no? Los niños, por ejemplo, eran requeridos que estudien el catecismo de Calvino, ¿ok? Yo no sé si usted en su iglesia, usted se llama reformado, a los niños se les enseña el catecismo, en este caso de Westminster, o puede ser o el catecismo de Heidelberg, son un catecismo reformado, donde se enseña la pura esencia reformada, ¿se entiende? A los niños se les hacía, se les enseñaba eso, era una obligación prácticamente, ¿no? Y hacían que ellos confirmen la doctrina delante de la asamblea pública, ¿no? Donde ellos entonces eran admitidos a la cena del Señor. Lo que pasaba era esto. Muchos me dicen, hermano, ¿a qué edad se puede admitir a los niños? Bueno, aquí está, nos está dando lo que pasaba en Ginebra. A los niños, ellos tenían que conocer el catecismo y afirmar esa fe, ese conocimiento delante de la asamblea. Una vez que hacían eso, entonces eran admitidos a la cena del Señor, ¿no? De igual manera, los estudiantes de la Academia de Ginebra, ¿no? Se esperaba que ellos firmen un compromiso para seguir y mantener la doctrina de la fe que está contenida en el catecismo de la iglesia. Esto es muy importante. Okay. Hoy en día eso no se conoce en el evangelicalismo, recuerden, otra vez amigos evangélicos, porque el evangelicalismo viene de Estados Unidos y ellos se separaron de la reforma. Es más, nacen no en la reforma, porque separar significa que fueron reformados. Bueno, en realidad no fueron religión norteamericana. No, no sabe. Y cuando va a México, Centro y Sudamérica en el siglo XX, entonces prácticamente desconocen todo, ignoran todo. Para los ministros de Ginebra, las ordenanzas de la iglesia requerían de ellos que reciban, ¿no? Y mantengan la doctrina aprobada en la iglesia, ¿no? Esto es, la teología, el sistema de teología encontrado en la confesión de fe, también como en el catecismo ginebrino, ¿no? En una controversia de Bolsec en el año 1551 a 1552, ¿no? El Concilio Pequeño de Ginebra aún fue más allá, decretando de que la teología encontrada en las instituciones de religión cristiana, escrito por Calvino, sea la doctrina santa de Dios. Interesante. Eso es lo que dijo el concilio de ese tiempo, del cual ningún ministro, ningún parroquiano debería de desviarse. O sea, cuando estudiamos en los institutos de Calvino, ¿qué cree? Estamos prácticamente siguiendo la tradición reformada ginebrina, que es la auténtica, la original. Es muy importante, ¿no? Consecuentemente, el entendimiento de las escrituras de Calvino, su mensaje, su legado teológico, vivió en la teología oficial de Ginebra, ¿ok? Oficial, ¿no? Otorgando la fundación doctrinal y estableciendo un cuadro confesional para los seguidores mientras ellos estaban elaborando sus sermones, ¿no? Y también comprometidos en debates polémicos escritos y también para ofrecer consejos espirituales, ¿no? ¿Cuál era el mensaje central? Es muy importante, toma atención. El mensaje central del cristianismo reformado en Ginebra era la historia dramática de la misión de Dios para rescatar a su pueblo que había, por gracia, escogido desde la caída de Adán.
Hay un solo y poderoso Dios que ha creado los cielos y la tierra y que continúa gobernando el mundo y los afanes de la humanidad a través de su providencia sabia. Este único Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque algunos hombres y mujeres son incapaces de comprender en su esencia, Dios ha tomado la iniciativa de hacerse conocer a través como un espejo del mundo natural y especialmente a través de su santa palabra, las Escrituras, ¿no? El cual no es nada menos que la verdad verdadera que vino del mismo cielo. La Escritura, por lo tanto, debe servir como la regla de fe y religión. No otra doctrina de tradición humana debería de agregarse a las Escrituras. De acuerdo al Catecismo ginebrino, el propósito principal de la existencia humana es conocer al único y verdadero Dios y adorarle solamente a Él. Dios es honrado cuando sus criaturas confían en Él y le sirven con sus vidas enteras, le llaman a Él para ayuda y salvación y lo reconocen como el autor de todas las cosas buenas. No. De hecho, los hombres y mujeres que re- rechazan o dar honor a Dios como Dios, a través de Adán y Eva, están llevando la condenación en sus vidas, porque Adán y Eva, bueno, sabemos que de acuerdo a la historia bíblica, desobedecieron a Dios y los hombres están bajo la ira de Dios. A través de la desobediencia original de Adán y Eva en el jardín del Edén, la raza humana entera se rebeló en contra de su creador y ambos se convirtieron en corruptos espiritualmente y moralmente culpables. Consecuentemente, la Escritura enseña que todos los seres humanos ahora son nacidos en una condición de pecado, ciegos en su entendimiento espiritual, corruptos de corazón, vacíos de toda justicia natural y sujetos a la ira y al juicio de Dios, ¿no? La teología oficial de Ginebra, ¿no? Presenta la depravación humana de esta forma. Antes que fuéramos recreados o nacidos de nuevo y hechos por el Espíritu de Dios, nosotros éramos capaces de hacer absolutamente nada debido al pecado, ya que un árbol malo produce solamente frutos malos. Eso está basado en Mateo 7:17. De aquí, por lo tanto, nosotros no podemos anticipar, ¿no? A Dios por algún mérito que nosotros podamos hacer. Al contrario, cualquier obra que nosotros queramos hacer va a caer, va a fracasar debajo de su ira y su condenación, ¿no? En vista de esto, de este predicamento, entonces la depravación humana, ¿no? Los cristianos o el evangelio cristiano se convierte en buenas nuevas, ¿no? Ya que desde su misericordia inmesurable y amor, el Padre Celestial envió a su Hijo a la tierra, en donde Cristo, Dios hombre, tomó la forma humana, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, proclamó la verdad de Dios, sufrió una muerte vergonzosa en la cruz romana, pero se levantó corporalmente desde la muerte. En su persona y ministerio, Jesús perfectamente cumple los tres oficios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Rey, profeta y también sacerdote. Vuelvo a repetir. En su vida perfecta, Jesús cumple los tres oficios: rey, profeta, sacerdote. Nunca se olvide, escríbalo. Rey, profeta, sacerdote. Todo reformado tiene que saber esto. ¿Ok? En este oficio, como Jesús mismo, como rey, Jesús proclama el reino de Dios y comparte las riquezas espirituales a la gente de Dios. Les da el poder para que ellos puedan vencer los enemigos de sus almas, por decir el pecado, la carne, el diablo y el mundo. El Cristo resurrecto que ascendió a los cielos, ahora gobierna su iglesia desde los cielos como y en su oficio de profeta
Jesús anuncia la verdad divina y la perfecta voluntad de su Padre. Por lo tanto, de esta forma, silencia otras revelaciones y profecías. En su oficio de sacerdote, Jesús sirve como el único mediador entre Dios y los hombres, habiendo una sola vez ofrecido por sí mismo como sacrificio para comprar el perdón de los pecadores. Esto, de todas maneras, fue el mensaje central del cristianismo encontrado en la teología ginebrina. Los pecadores que creen en la promesa de gracia de la salvación en Cristo y se arrepienten de sus pecados son declarados justos delante de Dios y reciben el perdón completo de sus pecados, una naturaleza nueva espiritual y la seguridad de la vida eterna en los cielos. La salvación es por la gracia absolutamente de Dios, nada más, sin ninguna consideración de méritos u obras. La confesión enfatiza que así toda la gloria y la alabanza debe ser dada al Señor, a Dios. En el catecismo, un niño se le enseña la doctrina de la justificación de la sola gracia, sola fe, con estas palabras. Dice así, es por tanto, por la misericordia de Dios, y no con respecto a las obras que nosotros podamos hacer, que el Señor nos acepta en Cristo. Él nos acepta atribuyendo a nosotros la justicia de Cristo, como si fuera de nosotros, y no por imputarnos nuestros pecados a nosotros mismos. O sea, lo que está diciendo es que somos aceptos a Dios por la justicia de Cristo y no por nuestros pecados. Porque al abrazar las promesas del Evangelio con un corazón sincero y seguro, nosotros de alguna manera obtenemos la posesión de la justicia de lo que yo estoy hablando, o sea, la de Cristo. Además, las personas que abrazan a Cristo por la fe no solamente están reconciliados con Dios, pero reciben el don precioso del Espíritu Santo. Escuchen bien, el cual crea en ellos una vida nueva espiritual que gradualmente, ¿no?, nos da el poder para vencer la naturaleza del pecado, produciendo buenas obras y un corazón de acuerdo y correcto para adorar a Dios de una forma correcta. En este proceso de santificación, la ley de Dios, el cual previamente condenaba al pecador, ahora sirve como la regla de fe para guiar al creyente a la obediencia y la justicia. Aquí me quedo porque más adelante voy a continuar en el otro eh, espacio. Pero vemos entonces que el mensaje de la Reforma en Ginebra, de lo original principio de la Reforma en Ginebra, era prácticamente bíblico, escritural, a diferencia del mensaje o la liturgia católica romana. Este es el mensaje original que predicaron los reformadores en Ginebra, en las iglesias, centrado en el Evangelio. Cristo es el centro, su ministerio, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y la promesa de la vida eterna. Sus tres oficios, mientras estaba en la tierra, él cumplió, ¿no?, el oficio de rey, profeta y sacerdote, ¿no? Como rey, él es su reino, existe, él es rey sobre su iglesia, ¿no? Como profeta vino a predicar, a dar el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios para salvación. Y como sacerdote, él es el único mediador entre Dios y los hombres, que es a través de la fe en Él que estamos en paz con Dios. Y como dice allí, no solamente nos reconcilia con Dios, sino también nos da el precioso don del Espíritu Santo. Algo que se tiene que entender es que el catecismo se enseñaba a los niños.
Ahora imagínense, hoy en día el evangelicalismo no conoce eso, porque está separado, no es de Reforma, viene de los Estados Unidos. Pero sin embargo, es la solución para que haya una verdadera adoración en el evangelicalismo y se enseñe y se eduque a los hijos de evangélicos en la verdad. Por eso que la reforma, teología reformada es completa, es poderosa cuando se pone en práctica. Se enseña a los niños el catecismo, se les ayuda a ellos, como dice aquí, ellos tenían que hacer una profesión de fe delante de todos, una vez que estén entrenados en el catecismo, para que participen en la cena. Interesante. Esto ha sido parte de la iglesia reformada presbiteriana. Yo pertenezco a la iglesia presbiteriana reformada y se hace eso. Esto viene de muchos siglos atrás. Esto es todavía 1550 y algo. Pero ya unos 60 años después, a partir del siglo XVII, cuando vienen ya a, a Estados Unidos las colonias, los puritanos, entre ellos los presbiterianos, ¿qué cosa creen que traen con ellos? Catecismos, las confesiones. Y así se hizo esta nación de los Estados Unidos. Así que ya saben un poco más cuál fue el mensaje reformado ginebrino. Sus respuestas, sus preguntas o comentarios, bienvenidos. Que el Señor esté con ustedes. Soli Deo Gloria.